El 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, una colonia popular de Tijuana, México, la multitud se reunió para escuchar a un hombre que prometía un cambio. Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia, caminaba entre la gente, saludaba, sonreía, era el rostro de la esperanza en un país cansado de la corrupción y la desigualdad. Pero en cuestión de segundos, aquella esperanza se convirtió en tragedia. Un disparo a quemarropa lo derribó frente a miles de testigos. La noticia paralizó a México. El candidato que había desafiado las viejas prácticas de su propio partido, el hombre que había hablado de un México con sed de justicia y democracia, había sido asesinado en plena campaña. Oficialmente, el responsable fue Mario Aburto, un obrero detenido en el lugar de los hechos. Pero desde el primer momento, las dudas y las contradicciones inundaron el caso. ¿Por qué las investigaciones estuvieron plagadas de irregularidades? ¿Por qué existen testimonios que hablan de otro tirador? ¿Qué intereses oscuros podían estar detrás de un crimen que cambió para siempre la política mexicana? La muerte de Colosio no solo arrebató a México a un líder con un discurso distinto, también abrió la puerta a una de las teorías de conspiración más persistentes en la historia del país. Para muchos, no fue un asesino solitario, fue un crimen de Estado. A casi 3 décadas de aquel día, la figura de Colosio sigue siendo símbolo de lo que pudo ser y no fue. El político que pudo cambiar a México quedó convertido en mártir, y el misterio de su asesinato aún resuena como una herida abierta en la memoria nacional. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora, un pequeño poblado del norte de México. Hijo de una familia de clase media trabajadora, creció en un entorno donde el esfuerzo y la educación eran los pilares para salir adelante. Desde muy joven, mostró interés por la política y por la realidad social de su país. Era un niño observador, inquieto y con una gran sensibilidad hacia las desigualdades que veía a su alrededor. Estudió economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITSM, donde se destacó no solo por su inteligencia, sino también por su liderazgo. Más tarde, obtuvo una maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Su formación académica lo convirtió en un hombre con visión global, pero profundamente comprometido con las raíces mexicanas. Colosio inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que había gobernado México de manera ininterrumpida durante más de 60 años. Durante las décadas de los 70 y 80, el PRI representaba un sistema político hegemónico, autoritario y marcado por prácticas clientelistas. Sin embargo, Colosio era visto como un político diferente, cercano a la gente, con ideas frescas y una visión de modernización. En 1982 fue elegido diputado federal y posteriormente, en 1988, senador por Sonora. Desde esas posiciones comenzó a construir un perfil de político comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, algo poco común en su partido. Su estilo lo distinguía. Mientras muchos priistas eran percibidos como distantes y burocráticos, Colosio era cercano, sonriente, de trato sencillo. Su carrera despegó definitivamente cuando fue nombrado presidente nacional del PRI en 1988, en un momento particularmente crítico. La elección presidencial de ese año había dejado una profunda crisis de legitimidad para el partido, acusado de fraude contra el candidato opositor Cuauhtémoc Cárdenas. Colosio asumió el reto de renovar la imagen del PRI, acercarlo a la gente y recuperar la confianza popular. En 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari lo nombró titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. Desde esa posición, Colosio recorrió el país, visitando comunidades marginadas y presentándose como un político que no tenía miedo de ensuciarse los zapatos. Aquellas giras lo mostraron como un hombre sensible a la pobreza y comprometido con políticas sociales que dieran resultados tangibles. El 6 de marzo de 1994, en un discurso histórico en el Monumento a la Revolución, Colosio se presentó oficialmente como candidato del PRI a la presidencia. Sus palabras marcaron un antes y un después. Habló de un México con hambre y sed de justicia, de un país cansado de la corrupción y la desigualdad, y de la necesidad de democratizar la vida política. Ese discurso fue visto por muchos como un desafío directo al sistema priista que lo había llevado hasta ahí. El contexto en el que emergió Colosio era complejo. México atravesaba una época de crisis económica,
tensiones políticas y violencia social. Apenas unos meses antes, en enero de 1994, había estallado el levantamiento zapatista en Chiapas, mostrando al mundo la pobreza y el rezago de millones de mexicanos. El país estaba en un punto de inflexión y Colosio parecía ser la figura capaz de encauzar el cambio. Sin embargo, su ascenso generó temores dentro de las élites políticas. Sus discursos reformistas y su cercanía con el pueblo despertaron recelos en un sistema acostumbrado al control y la obediencia. En los pasillos del poder se comentaba que Colosio se estaba desmarcando del presidente Salinas y del grupo político que lo había impulsado. Esa independencia lo convertía, paradójicamente, en un riesgo. Hasta ese momento, Colosio era visto como el candidato del sistema que se había atrevido a desafiar al propio sistema, un político joven, preparado y con carisma que representaba la posibilidad de un nuevo México. Nadie imaginaba que apenas 17 días después de aquel discurso histórico, la bala de un asesino terminaría con su vida y abriría la puerta a una de las teorías de conspiración más oscuras en la historia moderna de México. La campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio en 1994 estaba llamada a ser distinta. Mientras otros candidatos del PRI solían mantenerse rodeados de élites, Colosio buscaba acercarse al pueblo. Sus recorridos lo llevaban a colonias populares, mercados, plazas públicas. Saludaba, abrazaba, escuchaba. Esa cercanía era su mayor fortaleza, pero también lo exponía a riesgos que pocos imaginaban. El discurso del 6 de marzo en el Monumento a la Revolución fue un parteaguas. Con palabras claras y directas, habló de un país con hambre y sed de justicia, de comunidades olvidadas, de mexicanos que no confiaban ya en el sistema político. Fue, en muchos sentidos, un desafío a la cúpula del poder. Aunque él mismo provenía del PRI, parecía anunciar una ruptura con las viejas prácticas del partido. Ese gesto lo convirtió en un candidato diferente, admirado por la ciudadanía, pero observado con recelo por quienes temían perder privilegios. A lo largo de marzo de 1994, Colosio recorrió diversas regiones del país. En cada mitin, multitudes se acercaban para escucharlo. Sus discursos eran sencillos pero poderosos. Hablaban con empatía y sin tecnicismos, lo que generaba una conexión inmediata. Muchos mexicanos empezaron a creer que, por primera vez en décadas, había un candidato presidencial que entendía sus problemas. El 23 de marzo, Colosio llegó a Tijuana para un acto en Lomas Taurinas, una colonia popular. El mitin no estaba previsto en la agenda oficial y la seguridad era mínima. Apenas un pequeño equipo lo acompañaba mientras caminaba entre la multitud. Saludaba a la gente, sonreía, escuchaba peticiones. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Un hombre se abrió paso entre la multitud y a quemarropa disparó contra el candidato. Colosio cayó al suelo, gravemente herido. La confusión fue total. La multitud entró en pánico mientras su equipo lo trasladaba a un hospital cercano. Pese a los esfuerzos médicos, Colosio murió esa misma tarde. Tenía apenas 44 años. La noticia se propagó como pólvora. El candidato del PRI, el hombre que representaba la esperanza de un cambio, había sido asesinado en plena campaña. La versión oficial identificó al atacante como Mario Aburto Martínez, un obrero tijuanense, detenido en el lugar de los hechos. Las autoridades declararon que había actuado solo, sin cómplices ni motivaciones políticas claras. Sin embargo, desde el primer momento, las inconsistencias fueron evidentes. Testigos aseguraron que había más de un tirador. Otros afirmaron que Aburto no coincidía con el hombre que vieron en la escena. Y pronto comenzó a circular la teoría de que existían dos Aburtos, el detenido y otro que desapareció misteriosamente. El país entero entró en shock. El asesinato de Colosio ocurrió en uno de los momentos más tensos de la historia reciente. El levantamiento zapatista en Chiapas, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o una creciente ola de violencia. La muerte del candidato no solo fue una tragedia personal y política, fue un golpe a la estabilidad nacional. En los días posteriores, el PRI buscó rápidamente a un sucesor y Ernesto Zedillo fue designado como candidato presidencial. La campaña continuó, pero la sombra del asesinato lo cubría todo. La gente se preguntaba, ¿quién se benefició con la muerte de Colosio? ¿Fue un crimen aislado o una conspiración para silenciar a un político incómodo?
La caída de Colosio fue tan rápida como brutal. De ser la promesa de un nuevo México, pasó a convertirse en mártir. Su imagen con traje gris y corbata roja quedó grabada como símbolo de lo que pudo ser y no fue. Sus palabras del 6 de marzo cobraron un nuevo significado. Parecían una profecía de su destino, un presagio de que la lucha por la justicia en México no sería fácil ni pacífica. La narrativa de Colosio es la de un hombre que ascendió desde un pequeño pueblo de Sonora hasta convertirse en candidato presidencial, pero que cayó víctima de las mismas fuerzas oscuras que prometía combatir. Un líder que encarnaba la esperanza, pero cuya muerte dejó un vacío y una herida que aún hoy sigue abierta en la memoria del país. El asesinato de Luis Donaldo Colosio fue más que un magnicidio. Fue un terremoto político que desnudó las entrañas del sistema mexicano. Lo que oficialmente se presentó como un crimen aislado cometido por un hombre solitario, pronto se convirtió en una de las conspiraciones más discutidas y debatidas de la historia moderna de México. El detenido, Mario Aburto Martínez, fue presentado como el asesino material. Sin embargo, las inconsistencias en el proceso judicial encendieron las alarmas. Testigos declararon que el hombre que disparó en Lomas Taurinas no coincidía físicamente con el aburto que mostraron las autoridades horas después. Había diferencias en el rostro, la complexión e incluso en la ropa. Desde entonces, surgió la teoría de los dos aburtos, uno que cometió el crimen y otro que fue utilizado como chivo expiatorio. Las investigaciones estuvieron plagadas de irregularidades. Se modificaron peritajes, desaparecieron pruebas clave y algunos testigos fueron silenciados o murieron en circunstancias sospechosas. La versión oficial, defendida por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, insistía en que Aburto había actuado solo, pero pocos lo creyeron. Para gran parte de la sociedad mexicana, el asesinato fue un crimen de Estado, un ajuste interno dentro del PRI, para impedir que Colosio llegara a la presidencia con un proyecto demasiado independiente. El clímax emocional llegó con la sensación de traición. Colosio no fue asesinado por un enemigo externo, sino desde dentro de su propio entorno político. Había dado un discurso valiente en el Monumento a la Revolución apenas 17 días antes, donde habló de hambre, sed de justicia, desigualdad y corrupción. Muchos interpretaron ese discurso como una ruptura con el salinismo y las viejas prácticas del PRI. Su asesinato parecía confirmar que el sistema no estaba dispuesto a permitir un cambio real. La indignación fue nacional. Multitudes salieron a las calles a exigir justicia y el país entero quedó marcado por la desconfianza hacia las instituciones. La herida fue tan profunda que para muchos, la transición democrática de México, que finalmente llegaría en el año 2000 con la victoria de Vicente Fox, comenzó realmente el día que Colosio cayó en Lomas Taurinas. A nivel personal, la tragedia fue aún más dolorosa. Colosio dejó viuda a Diana Laura Riojas y a dos hijos pequeños, Luis Donaldo y Mariana. Diana Laura, enferma de cáncer, murió meses después, lo que aumentó la sensación de tragedia en torno a la familia. El país no solo perdió a un líder político, sino que fue testigo de la devastación de un hogar entero. Con el paso del tiempo, las teorías de conspiración no hicieron más que crecer. Algunos señalaban al propio presidente Salinas, otros a grupos internos del PRI que temían perder el control y otros a intereses económicos vinculados al narcotráfico. Ninguna versión oficial logró convencer del todo. Lo único claro era que Colosio representaba un cambio que nunca llegó. El asesinato de Colosio sigue siendo una herida abierta, porque simboliza la imposibilidad de un México distinto en aquel momento. Fue la confirmación de que los discursos de justicia y democracia podían costar la vida, y en la memoria colectiva quedó grabada la imagen de un hombre cayendo entre la multitud, traicionado por las mismas estructuras que lo habían impulsado. Ese es el clímax de su historia, no solo la muerte de un candidato, sino el asesinato de una esperanza. El México que pudo ser, murió con él, y desde entonces el nombre de Luis Donaldo Colosio se convirtió en sinónimo de lo que el poder
nunca permitió. Desde la mirada de Fama MX, el caso Colosio no es solo una página negra en la historia política de México, es un espejo incómodo que sigue reflejando las sombras del poder. Su asesinato representa la tensión entre el deseo de cambio y las resistencias de un sistema dispuesto a todo para mantenerse intacto. Por un lado, Colosio encarnaba la esperanza. Su discurso del 6 de marzo de 1994 fue un parteaguas porque rompía con la narrativa tradicional del PRI. Mientras otros candidatos repetían frases vacías, él habló con el corazón de un país lastimado, de los pobres olvidados, de la injusticia, de la necesidad de democratizar la política. Esa autenticidad lo convirtió en símbolo de un México que empezaba a despertar y a exigir más de sus gobernantes. Por otro lado, su muerte nos muestra la crudeza de la política mexicana de los 90s, las irregularidades en la investigación, las contradicciones en torno a Mario Aburto y la rapidez con la que se cerró el caso alimentan la sospecha de que no se trató de un acto individual, sino de un crimen con intereses más oscuros detrás. En la memoria colectiva, quedó la idea de que Colosio fue silenciado porque representaba un peligro para quienes no querían perder privilegios. El caso plantea preguntas que siguen sin respuesta. ¿Qué habría pasado si Colosio hubiera llegado a la presidencia? ¿Habría logrado transformar el sistema desde dentro? ¿O el mismo poder lo habría consumido como a tantos otros? Lo cierto es que nunca lo sabremos, y en esa incertidumbre radica parte de su mito. Lo fascinante es que, a diferencia de otros políticos, Colosio no es recordado por lo que hizo en el poder, sino por lo que prometió y nunca pudo cumplir. Es la personificación de un México posible que fue truncado. Su figura se convirtió en un mártir moderno, y su apellido se transformó en sinónimo de esperanza y de traición. En Fama MX vemos a Colosio como un recordatorio doloroso. En México, la política puede ser letal cuando se desafía las estructuras equivocadas. Su historia revela que detrás de los discursos de democracia y justicia, muchas veces se ocultan intereses dispuestos a todo para perpetuarse. Y al mismo tiempo, su memoria sigue viva porque millones aún sueñan con el México que él imaginó. Luis Donaldo Colosio no llegó a ser presidente, pero su nombre quedó inscrito en la memoria colectiva como símbolo de un México distinto, posible y nunca alcanzado. Su asesinato, transmitido casi en tiempo real, marcó a toda una generación que vio en su caída la confirmación de que la política mexicana estaba dominada por fuerzas oscuras. Su discurso del 6 de marzo de 1994 sigue siendo citado como una profecía. «Veo un México con hambre y sed de justicia», dijo, y esas palabras continúan resonando porque reflejan una realidad que, décadas después, todavía persiste. En cada aniversario de su muerte, en cada documental, en cada evocación de su figura, la pregunta regresa: ¿qué habría pasado si Colosio hubiera llegado a Los Pinos? La nostalgia por Colosio está ligada al vacío que dejó. No era un político perfecto ni un salvador milagroso, pero representaba una ruptura con la arrogancia y la impunidad de un sistema que parecía inamovible. Su sencillez, su cercanía con la gente y su convicción de que México necesitaba un cambio lo convirtieron en algo más que un candidato. Lo hicieron mártir de la esperanza. El legado de Colosio no es solo político, es emocional. Sus hijos, que crecieron bajo la sombra de la tragedia, simbolizan también esa herencia inconclusa. Hoy, su hijo Luis Donaldo Colosio Riojas, convertido en político, mantiene viva la llama de ese apellido cargado de historia, recordándole a México que la herida de 1994 sigue abierta. Lo más poderoso de su historia es que, aunque fue asesinado, Colosio nunca murió del todo. Vive en la memoria de quienes lo escucharon, en los sueños de quienes creyeron en él y en el anhelo de millones que aún esperan el país justo que prometió. Hay historias que nunca terminan de cerrarse, y la de Colosio es una de ellas, porque mientras México siga buscando justicia y democracia, su figura seguirá presente, como la de un líder que pudo cambiarlo todo, pero que fue silenciado demasiado pronto.